Buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están? Damos gracias al Rey en este tiempo por su amor, ¿sí? Por su misericordia. Gracias por la fuerza que el Señor nos da. Dios bendiga a toda la comunidad cristiana en todo continente. Mando un gran saludo a algunos amigos de Cuba, ¿sí? Especialmente a una hermana que siempre, su familia, Capri Torres, un gran saludo desde Argentina, al hermano Delgado de República Dominicana, que también siempre está mirando y participando, el hermano Durango allá de Ecuador. Damos gracias al Rey que nos da esta posibilidad de poder expresar su palabra. Verdaderamente es una gran bendición. Jeremías quiso callar, no quiso profetizar más, no quiso hablar de Dios. En su ministerio fue confrontado por sus nacionales, ¿cierto? Y llegó un punto que la familia, los amigos comenzaban a abandonarlo por las cosas que hablaba, y simplemente él hablaba que se volvieran al Señor, se volvieran a Dios, ¿cierto? Y que dejaran de lado toda esta cultura que vino, ¿cierto? Sabemos que es tiniebla. Las tinieblas no es muy difícil de discernirla, aún dentro de las religiones con sus doctrinas, totalmente fuera de enfoque en muchas cosas. Están todavía trayendo mucho temor, y no del Señor, temor de otras cosas, temor a morir, a vivir, ¿cierto? Trae dentro de los rediles religiosos, lo que hay es una alegría temporal, es un emocionalismo en muchos lugares. Una euforia que se imparte el domingo y el lunes. La persona no puede ver el fruto de lo que la palabra tendría que ir formando, ¿no? Gente que está descreída de muchas cosas, gente que se le declaró muchas cosas, se le profetizó muchas cosas, y muchos dicen que no ha habido cumplimiento. Pero sí, lo que hay que tomar en cuenta es que cada uno de nosotros somos responsables. No echemos las culpas, por ejemplo, a el que está liderando. Pero sí el Señor nos manda a identificar y a discernir y alejarse de esta gente, ¿sí? Y entrar, vos seguí con el trato del Señor, seguí con el trato del Señor. Es muy duro, muchas veces vas a tener que caminar solo, muchas veces vas a tener que hacer como ese hombre que va
sin ver, va a empezar a excavar una mina de oro, y aunque el oro no lo ve, hay una certeza. Y muchas veces vas a tener que caminar solo. Bienvenido al club. Jesucristo caminó solo. Cuando entró en la profundidad del cumplimiento de la palabra en su vida, tuvo que caminar solo. No es que para todo el mundo es esta receta, sino que hay cuestiones a discernir en que vas a tener que caminar solo. Y no hay problema, vas a tener que caminar tu Getsemaní solo, porque un ángel va a venir y va a fortalecer tu vida para cumplir, y te vas a gozar en el Señor. Y la persona que vos echabas la culpa la vas a ver verdaderamente como una persona que en su momento fue de bendición, y vos le fuiste de bendición a ellos también. Porque acá no tan solamente ellos te fueron de bendición, sino vos también fuiste de bendición a ellos. No vivir del eterno agradecimiento del favor, no ser esclavo del eterno agradecimiento, a tal punto de dejarte llevar por falsas doctrinas. Levántate donde estás. Levántate, amado. Levántate, amigo, de donde vos estás. Dios no es lo que te mostraron. ¿Sí? Dios no es lo que te mostraron. Seguramente en alguna faceta el hombre no puede mostrar todo lo que es el Señor. Eso te toca a vos ministrar. Por eso tenés acceso al lugar santísimo. Por eso se rasgó el velo. No para que te quedes ahí esperando que alguien venga, te ponga la mano en la cabeza, te ore, para vos sentir un chucho de frío, ¿no? Hay algo más. Y es algo muy serio. Es algo muy serio verdaderamente. Multitudes de gente están siendo confundidas en este tiempo porque ellos quieren, porque no toman una decisión. Y la decisión muchas veces no es dejar, la decisión es afirmarse en su verdad. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, la que vas a tener que rendir, o el que vas a tener que rendir cuenta ante Dios, sos vos. Jeremías dijo: Señor, no voy a hablar más de ti, me cansé, todos son cosas contrarias. El hombre te ve como el hombre o la mujer, pero Dios te ve muy diferente, querido. Y con esto no te quiero adular, al contrario. Te van a venir cosas que por ahí van a ser contrarias, pero fortalecete ahí en ese momento en el Señor, porque el Señor te va a fortalecer. Te va a fortalecer. Y Él va a derramar de su amor. Siempre. Y más te digo, va a fluir ese amor, porque todo el amor de Dios se derramó en tu vida. No es Dios, dame amor. Él ya derramó todo su amor. Y es eso lo que uno siente en esos momentos, de que como un pionero solo tenés que ir a empezar a cavar esa mina de oro donde está esa veta que te va a llevar a la iluminación, en el cual esa veta es Cristo. ¿Cierto? No es el hombre, es Cristo Jesús en tu vida. Eso tenés que preparar el pensamiento. El apóstol Pablo dijo que por muchas tribulaciones entramos al reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? El reino de Dios, Cristo ya está en tu vida.
ya tenés ese rey. Olvídate, ese rey vino para quedarse en tu vida desde el momento que vos ejerciste fe en esa gracia que te salvó. Ahora Él te quiere hacer caminar en su reino, en su justicia, ¿sí? Y para eso muchas veces te vas a tener que apartar, como dijo Jesús. Muchos lugares te dicen el apartado. Y yo me gozo cuando me dicen el apartado, porque apartado en el hebreo significa santo, o en proceso de santificación. Y puede haber algo más glorioso que eso. Por eso en esta mañana nos gozamos en el Señor. Nos gozamos en su presencia. Puedo ver la familia. Gracias a Dios, porque bueno, he llegado allá a esta etapa de vida por su gran misericordia, ya 56 años, una familia única. Les doy gracias al Señor por esa dádiva, ¿sí?, que Él hizo. Él fue el autor y el consumador, y es el que está actuando en cada uno de ellos. Es Él el que consuma la obra. El hombre puede impartir las instrucciones que el Señor le da para impartir, pero el que le da vida a esas instrucciones es Cristo, ¿cierto? Y ese es el modelo a seguir. El modelo a seguir no es ni David, ni Job, ni Abraham, los héroes de la fe, ¿viste? Los héroes de la fe tenían la mirada, por ejemplo, Moisés se paraba como mirando al invisible. Abraham, en Juan 8:56, dice que vio el día de Jesús y se gozó. ¿Cómo lo vio al día Abraham? ¿En qué momento Abraham? Fíjate vos, está ahí en la Biblia. Abraham vio a Jesús. Dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿En qué momento? De las tantas veces que Abraham vio el día de Jesús, fue en el sacrificio de su hijo. Por fe. Obedeció, preparó todo, caminó con su hijo durante 3 días. Su pequeño le preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Aunque él sabía lo que le había pedido su Señor, él sabía que había un cordero que iba a venir a destruir el pecado y la muerte. Él vio el día de Jesús. Y en el momento que Él extendió sus manos, eso está por allá por Apocalipsis 22, para matar al muchacho, el Señor le dijo: detente, Abraham, no mates al muchacho. Y Abraham sabía que en el momento que él iba a extender la mano sobre el muchacho, había 2 cosas que le había dicho el Señor entre muchas: que de su descendencia iban a salir, ¿qué iba a salir? Multitudes tan numerosas como las estrellas del cielo y la arena del mar. Punto número 1. Esa es una de las cosas que vio Abraham en el momento que la tenía bien guardada. Ese corazón estaba preparado. Y otra cosa que lo dice la palabra, y eso es un tema que de estudio, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham? ¿Y qué fue lo que Abraham creía del Señor? Que el Señor era tan poderoso que podía resucitar a esa simiente suya que iba a morir.
Eso lo dice en Hebreo 11. En Hebreo 11 dice que todos saludaron al galardón de lejos, una ciudad cuyo arquitecto es Dios, la cual ellos creían pero nunca pudieron llegar. Fueron peregrinos en esta tierra, y ellos saludaron de lejos. Tenés el tema de Job. Job 19:25, que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. ¿Quién es ese Redentor que vio Job? Un libro, el más viejo de la Biblia, aún más viejo que Génesis, fue escrito mucho antes. Se cree que Moisés. Él también lo vio a Jesús. Y así te puedo contar muchos otros. Josué, cuando vio el ángel con su espada desenvainada y le pregunta: ¿tú quién eres? ¿De los nuestros o de los enemigos? No, de los nuestros. Soy del bando tuyo. Ese ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende es Jesús, el ángel del pacto que habla Malaquías capítulo 4. El ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Y cuando venga se sentará y limpiará su gente. ¿Sí? Malaquías capítulo 4, que muchos lo usan para la iglesia, pero es para el pueblo judío. Está hablando a los levitas. Muchos vieron a Jesús. Entonces la fe que se ejercía siempre fue en Cristo. ¿Cuál es la diferencia, querido? Que Cristo no había venido, pero esta gente fue marcada por Dios. Noé, ¿cierto? Fíjate por allá por creo que es Primera de Pedro que habla sobre Noé, que él pregonó durante 120 años los juicios de Dios. Y dice que Cristo estaba ahí en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra que él predicaba era el Cristo. Era el Cristo, con su juicio y su misericordia también. Las dos cosas van tomadas de la mano. Son fundamentos de su trono: justicia, juicio y misericordia. Estas cosas están en la Biblia. Muchos no te las cuentan. Muchos te hablan solamente del juicio, y que te va a venir juicio, y que te va a venir maldición, que te va a venir esto, te va a venir lo otro. Cuando todo el juicio lo sufrió Cristo para que nosotros podamos batallar con nuestros propios juicios y conductas y deseos malos. Él nos dio poder para batallar esas cosas, amigo. Y eso es lo que vos tenés que tener en cuenta, ¿sí? Y eso no viene por una impartición, eso no viene por un ayuno, por una oración, que son buenas esas cosas. Eso viene por mirar su palabra. Y aquí estamos, y en esto estamos, y en esto nos ocupamos. Y es un gran gozo para mi vida. Sí, yo podría estar sentado tal vez en un buen lugar, cómodo, en un lugar, no sé, hablo de mi persona, ¿cierto? Pero hoy en día las religiones exigen cosas, pero no le exigen cosas. Que Dios te bendiga, Richard, Dios te bendiga tu vida. Te exigen cosas, por ejemplo, como pedirle dinero a gente laburante, a gente
está pasando necesidades. A mí se me sentaron y me dijeron: hermano, vos estás aquí como cabeza, vos sos el hombre de Vidal, vos sos el hombre del partido de Mar Chiquita. ¿Viste cuando te empiezan a palmear el hombro? Y a mí ya esas cosas ya me... ¿Cierto? Y tenés que pedir esto, y tenés que exigirle esto, y tenés que exigirle lo otro. Vos tenés que viajar, la gente te tiene que pagar el viaje, la gente que está con vos. Y ya ahí ya dije: no, hasta acá llegamos, le digo. Hasta acá llegamos, hermano. Y fue así, hermano. Si no, hoy tendría que estar sentado o con la Biblia bajo el brazo, esperando que me traigan el alimento, que me traigan cosas como esas. Y estas cosas que estoy hablando, fui yo la que me alejé. Yo digo: no, esto no es así. Hay algo más profundo, Señor. ¿Por qué? Porque si yo me ataba a este tipo de doctrinaje, no iba a poder tener la libertad para hablar lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de juicio, misericordia, verdad, justicia, regeneración, santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la verdad verdadera? Y salir de un montón de falsas doctrinas dentro del ámbito cristiano, que en lugar de edificar, entristecen las vidas, la opacan, ¿cierto? Entonces entiendo que el dinero uno se lo tiene que ganar laburando. Dios nos da la fuerza, la fortaleza, laburando. Me decían: no, pero el obrero es digno de su salario, hermano. Y yo le decía: sí, eso lo dice la Biblia. Pero el único obrero no es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista, no es el pastor ni el maestro. Solamente hay un grupo de obreros que está apoyando, no desde ahora, hace mucho tiempo, a ese apóstol, a ese pastor, a ese evangelista, a ese maestro, a ese profeta, que no es un cargo jerárquico dentro de la iglesia, no es que están puestos para enseñorearse de lo que Dios compró con su sangre. Eso lo habla también Primera de Pedro, que los que guían al pueblo, que no se enseñoreen. Fíjate, eso no te predican, amado, ¿sí? Y en esa sencillez, las tinieblas se levantan, se van a levantar contra tu vida. Se van a levantar contra tu vida, amado. ¿Cuál es la diferencia? Que vos ya no vas a poder levantar y dar un testimonio: mira, acá se levantó. Te lo vas a tener que comer vos. Lo vas a tener que digerir vos. ¿Y eso qué va a hacer? Va a crecer tu carácter como hijo de Dios. Siempre aferrado a su vara y su cayado, que es su palabra. Siempre meditando en ella. Y Dios no te va a preparar el corazón para los momentos duros, que ya lo hemos tenido, ¿cierto? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que van a poder preparar las futuras generaciones que vienen detrás tuyo, que son tus hijos. Tus hijos se van a empezar a acercar, tus hijas se van a empezar a acercar a ese papá y a esa mamá. Porque la sabiduría de Dios, que está para cualquiera, no para alguna gente iluminada solamente, la sabiduría de Dios se derrama en los corazones de todos sus hijos. Dice que la unción
del santo está en todos los corazones. No hay dueños de la unción acá. ¿Viste el frasquito ese de aceite que usan para volcar? El aceite de la unción es como el agua bendita de los amigos católicos también, dentro de la iglesia evangélica. ¿Sí? La unción es el Espíritu Santo, mi querido. No es ese frasco, es el Espíritu Santo que está habitando tu vida, Pablo. Está habitando tu vida. Te dio dominio, señorío, autoridad, gobierno en tu vida. Satanás no tiene ningún tipo de autoridad en tu vida, eso, pero ponételo bien en el Espíritu, amado. Muchos te van a decir, mira, sí, que Satanás no tiene autoridad contra la iglesia, pero tampoco lo ignores. ¿Sí? Y para eso tenemos que tener un carácter y tenemos que tener un crecimiento en el Señor. ¿Sí? Entonces este es un gran tiempo para nosotros, el mejor. Y vos decís, bueno, estoy solo, nadie me tiene en cuenta. Y cuando ocurre eso, hermano, gozate en el Señor. Porque Jesucristo en el Getsemaní, sus discípulos lo dejaron. Pablo, cuando estaba en la cárcel, no lo fueron a ver ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. Fíjate que él, en su soledad, y necesitaba ser pastoreado, Pablo también, porque él mismo lo decía, pero él estaba solo. Y con esto no te quiero llevar a un, ¿cómo te diría? A un, ¿cómo es que le dicen? A una fatalidad, a un fatalismo, ¿no? Además, no. Tampoco vos vas a poder interactuar con otra gente, porque Dios va a empezar a hacer cosas nuevas alrededor tuyo. Te van a acercar tus hijos, te van a acercar tus nietos, vas a poder disfrutar de esas cosas. Cosas que antes te costaba. ¿Por qué? Porque estábamos en esa rigidez, ¿cierto? Estábamos en esa rigidez religiosa que muchas veces impedía disfrutar un hijo. ¿Por qué? Porque todavía estamos, cuando vamos a uno de esos lugares, nos hacen recordar de los traumas viejos, pasados que tuvimos. Momentos de ministraciones que el Espíritu Santo quiere modificar en este tiempo. Y cuando vos vas a ese lugar, hay lugares, no todos, te hacen recordar los viejos traumas que pasaste, y bueno, y que tu padre te abandonó, tu madre, ¿cierto? Y está bien, hagamos una vez y para siempre, ¿cierto? Porque si no también es como que al hermano uno le hace vivir constantemente eso, y no hay un avance, ¿cierto? Y darles, el Señor nos va a dar herramientas para crecer en esa área también. Y tus hijos te van a ver cambiado, fortalecido. Tu salud va a cambiar, lógicamente. Vas a disfrutar cada paso de tu vida. ¿Por qué? Porque también el hombre quiere vivir a fuerza de milagros, ¿viste? Y sí, hacemos un milagro y Dios hace el milagro. Cuando el Señor dice que pongamos la mirada primeramente en el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, hermano. ¿Sí? Tengo a alguien cercano que tenía problemas, por ejemplo, un decirte, sobrepeso, y siempre tenía una oración persistente, Señor. Hoy perdió más de 10 kilos, hermano. Pasó las 1001 hasta con 25 de presión. Pero ¿qué pasa? Son cosas que tenemos que pasar. Son cosas que tenemos que pasar porque vos en el momento que te corres de las verdades a media, vas entrando en la verdad verdadera que es Cristo.
Y esas verdades a medias, como hay una mitad que es luz y la otra mitad no es tan, esas tinieblas se van a defender, te van a tratar de afectar, te van a tratar de convencer que el camino no es el que tomaste. Pero cuando vos te empezás a correr hay un tiempo, ¿cierto? Hay una transición en el cual pasás de las tinieblas a la luz. Y estos lugares en su momento sí te ayudaron todo, ¿cierto? Pero es tiempo de crecer. Tiempo de crecer. Y es eso lo que estamos mirando un poquito, ¿cierto? En Jeremías, que queremos ya, Jeremías 40, si no se me va a ir el momento, está muy buena esta charla. Gloria al Señor. Mira, Jeremías, ahí estamos en Jeremías 40, dice, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías después de que Nabuzaradán, comandante de la guardia, lo liberó en Ramá. Ramá, que en otro tiempo había sido habitación del profeta Samuel, en este tiempo era un lugar donde se juntaban los cautivos y se los encadenaba. Esos cautivos que iban a ser llevados a Babilonia. Ramá era un lugar, una casa de profetas en otros tiempos. Y estaba siendo un lugar donde se juntaba toda la cautividad que iba a ser llevada a Babilonia. ¿Quiénes fueron llevados a Babilonia? La gente intelectual, la gente que podía traerle un problema a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un dolor de cabeza. Entonces se llevó toda la gente intelectual, hizo un éxodo a Babilonia con otra gente, ¿sí? Y es muy interesante porque en Babilonia se reescribió, ¿cierto? Y se escribió los libros de la Biblia. En Babilonia, en ese lugar, es muy interesante. Es muy interesante. Acá tengo un pequeño artículo que hice. En el exilio babilónico fue un periodo crucial en la historia del pueblo judío y tuvo un impacto significativo en la formación del canon hebreo y bíblico. Ahí en Babilonia, la gente intelectual dejó de pensar en el pecado y en la idolatría de otras naciones, ¿sí? Y se comenzó a centrar en la Biblia. De ahí salió Daniel, un joven, salió Ezequiel, un gran profeta de Dios, ¿cierto? Se reescribieron partes de la Biblia como Deuteronomio, se transcribieron, ¿cierto? Parte de las profecías de Daniel. Después del exilio se transcribieron los libros como Crónica, como Esdras, como Nehemías. Muchos de los salmos también. Lamentaciones fue un libro que se escribió después, ¿cierto?, de la caída de la ciudad en pleno exilio, Lamentaciones de Jeremías, ¿cierto? El exilio babilónico fue un tiempo de reflexión y revisión para los escribas sabios y judíos. Se dedicaron a preservar su herencia religiosa y cultural, y esto concluyó en la recopilación y la edición de las Escrituras. El exilio también influyó en el desarrollo de nuevas ideas teológicas, como la importancia de la fidelidad de Dios en medio de la adversidad y la esperanza de restauración. Durante el exilio, el idioma arameo fue tomando importancia, y esto se ve reflejado en algunas partes de los libros de Daniel y Esdras. Y ahí empezó a tomar auge las sinagogas hebreas, ¿cierto? Donde Dios saca a un pueblo que estaba hundido en el pecado, en la crueldad, en la idolatría, en la matanza de sus niños, la prostitución de sus niñas.
son sacados de ese contexto, los lleva Dios a ese pueblo babilónico, y en ese pueblo babilónico ocurrió como cuando ocurrió nosotros en esa famosa pandemia que estuvimos hace poco, y donde pudimos recapacitar un montón de cosas. Bueno, ellos tuvieron una reflexión, transcribieron muchos libros de la Biblia. Ya Josías ya había comenzado con 12 años, Josías, tiempos antes, a tomar consideración del texto bíblico. Y así el pueblo hebreo comienza otra vez a saber quién era, qué tenía y qué podía en Dios. 3 cosas que había perdido cuando estaban en Judá. Y esto fue decisivo porque después hubo muchos acontecimientos en que el Señor comenzó a imponer su diseño, imponer, entre comillas, su soberanía, ¿cierto? Y empezó a actuar en medio de las naciones, mostrando su poder y su señorío y su autoridad sobre todo rey y todo reino, pero con pequeños detalles sobre aquellos hijos que eran fieles a él. Así que fíjate vos de la gran importancia de lo que fue el exilio babilónico. Fue un periodo crucial en la historia del pueblo judío y tuvo un impacto significativo en la formación del canon hebreo y bíblico. Durante este tiempo, los intelectuales deportados desempeñaron un papel fundamental en la preservación, la edición, la transcripción de las escrituras sagradas. Acá hay una revisión general de los libros que se cree que fueron influenciados y producidos durante este periodo. Es material de estudio esto igual. Está Ezequiel, este libro escrito principalmente en Babilonia por el profeta Ezequiel, quien fue deportado, era parte de los deportados. Sus profecías abordan la situación del exilio y ofrecen esperanza para el futuro. Profeta Daniel, se cree que gran parte de este libro, Daniel, fue escrito durante el exilio, con relatos de la vida en la corte babilónica y visiones apocalípticas. Es un libro que va atado con Apocalipsis. Fíjate vos, a tal punto que Mateo dice, el que lee Daniel entienda, por allá por Mateo 24 y 25. Jeremías, aunque Jeremías profetizó antes del exilio, se cree que algunas partes de su libro fueron editadas y recopiladas en este periodo. Históricos, por ejemplo, Crónicas, se considera que los libros de Crónicas fueron escritos después del exilio, pero reflejan una perspectiva que se desarrolló durante este tiempo. Esdras y Nehemías, estos libros narran el exilio y la construcción de Jerusalén, y fueron escritos después del periodo babilónico, pero basados en documentos de ese tiempo. Salmos, muchos salmos fueron compuestos en el exilio, antes del exilio, pero se cree que la recopilación y la edición del libro de Salmos tuvo lugar durante este periodo. Lamentaciones, este libro que lamenta la destrucción de Jerusalén, fue escrito poco después de la caída de la ciudad. ¿Por qué? Porque había una gran riqueza en Babilonia en ese tiempo en cuanto a cultura. Una cultura en el cual Dios, aunque Nabucodonosor tenía sus dioses, prestaba mucha atención al Dios hebreo, porque él había notado cómo se cumplía las palabras, en el pueblo hebreo, dicha por este profeta Jeremías, que acá, en este capítulo que estamos leyendo, Nabucodonosor da la orden a su general de liberar a Jeremías. ¿Por qué? Porque él estaba siendo ministrado por las profecías de Dios en su corazón. Entonces son cositas que vamos a ir descubriendo en la palabra y que nos dan mucho gozo. Entonces los sabios del
pueblo hebreo, lo que quedaba, ese remanente, es enviado a Babilonia. A través de ellos se transcribe, se restaura, se escriben libros que hoy son parte del canon. Si Dios no hubiera hecho lo que hizo con el pueblo hebreo hubiera sido como Sodoma y Gomorra. Eso lo habla Isaías. Si Dios no hubiera intervenido, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Por eso la intervención de Dios es vital en esta tierra, en este universo. ¿Sí? Este es el mensaje que el Señor le dio al profeta Jeremías después de que Nabuzaradán, comandante de la guardia, lo liberó en Ramá. Dijimos que el lugar de Ramá era un lugar donde estaba la escuela de profetas en el tiempo de Samuel, tiempo de Saúl, tiempo de David. Ramá se convierte en un lugar de acopio de esclavos que iban a ir a Babilonia. Allí Nabuzaradán lo había encontrado preso, encadenado entre todos los prisioneros de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Jeremías estaba señalado ya, ¿cierto? Lo identifica. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: Señor, el Señor tu Dios advirtió sobre este desastre contra este lugar. ¿De dónde saca este mensaje Nabuzaradán? De escuchar a Jeremías, de escuchar con fe. Ahí ya el pueblo gentil estaba siendo ministrado también, porque Dios tiene su gracia, tiene olor fragante para vida, siempre. Nabuzaradán estaba atento al mensaje de Jeremías junto con su rey Nabucodonosor y sabía muy bien por qué estaban pasando las cosas que le estaban pasando a los hebreos. Dice: el comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios advirtió sobre este desastre contra este lugar. El Señor ahora ha cumplido su amenaza. Todo esto ha ocurrido porque ustedes pecaron contra el Señor y no lo obedecieron. No es porque Nabucodonosor es el más poderoso de la tierra y tomaba lo que él quería, no. El propio pueblo hebreo comenzó a cosechar lo que sembró durante algunos siglos. Sin embargo, hoy te libero de las cadenas que te atan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres venir, no vengas. Tienes todo el país para ir donde mejor te parezca. Esta es la última oportunidad. Vuelve junto a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto como gobernador en la ciudad de Judá, y quédate con él y con tu pueblo, o ve donde mejor te parezca. Le daba las opciones de quedarse, que él tomara el lugar donde él, acordate de que él compró un terreno en Anatot, que Dios le dijo en Jeremías 28, que comprara un terreno. Aunque la ciudad iba a ser destruida, Dios le manda a Jeremías a comprar un terreno de Anatot, como una forma, una confirmación de que él iba a devolver a su pueblo de vuelta a Judá. Jeremías, con todo esto en mente, ¿cierto?, dice: esta es la última oportunidad. Vuelve junto a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador en la ciudad de Judá, y quédate con él y con tu pueblo, o ve donde te parezca. Entonces el comandante de la guardia le dio provisiones y un regalo. Fíjate vos el detalle que tiene Dios, usando a la gente que no conoce. Por eso la palabra del Señor dice que cuando los caminos del justo cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos, pondrá en paz con él. Estos enemigos del pueblo
vieron la gracia en el profeta Jeremías y el cumplimiento de la palabra que él habló. Entonces el comandante de la guardia le dio provisiones y un regalo y lo dejó en libertad, aparte, ¿no? Jeremías se fue a donde estaba Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa. Mizpa fue el lugar donde el remanente, un remanente de Judá, que era un remanente pobre, un remanente que eran trabajadores, era de la gente, digamos, el motor del país, el trabajador, el Señor lo dejó. Esa gente que era abusada por los gobernadores y por los intelectuales en otro tiempo del pueblo hebreo, los dejó ahí trabajando la tierra. Jeremías fue invitado a quedarse ahí. El verso 7 dice: todos los oficiales del ejército y sus soldados que aún estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado a Gedalías, hijo de Ahicam, gobernador del país, y de lo que había puesto a cargo de hombres, mujeres y niños, al igual que de alguna gente pobre que no había sido deportada a Babilonia. Los siguientes hombres fueron a Mizpa y se presentaron ante Gedalías: Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efai y de Netofa, y Jesanías, hijo de un hombre de Maca, junto con sus soldados. Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, les hizo esta promesa a ellos y a sus hombres: no tengan temor de servir a los babilonios. El mismo mensaje que Dios le había dado a los que fueron deportados, a los babilonios, que vengan aquí, pero ustedes almacenen vino, fruta y aceite de oliva y vivan en las ciudades que han ocupado, ¿cierto? O sea, quedaron gente después de la destrucción, ¿cierto? Y que todo el pueblo, los jefes fueron llevados cautivos, los intelectuales, todo. Quedó la tierra y se le dio libertad, esa libertad que los pobres no tenían. Se le dio la libertad de que vayan donde ellos quieran, ¿cierto? Y aún hubo un éxodo de hebreos que estaban dispersos en otros países, por ejemplo en Amón, en Moab. Fueron a ese lugar con ese remanente, ¿cierto? Un remanente fiel, ¿sí? Quédense aquí, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Jeremías dijo esto, ¿no? Yo me voy a quedar en Mizpa para representarlos. Esto lo dijo Gedalías, fíjate. Yo me voy a quedar en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan aquí, pero ustedes almacenen vino, fruta y aceite de oliva y vivan en las ciudades que han ocupado. Gran riqueza tenía. Ahí otra vez empezó a fluir esa riqueza, pero ¿para qué? Para esa gente pobre. En lugar de que te saquen, Dios siempre va a generar. Hay que tener mucho cuidado con los pobres, con los menesterosos, ¿cierto? Y con los obreros que trabajan al lado. Esos también son dignos de su salario. No tan solamente los apóstoles, muchos autonombrados apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Sí, pueden vivir, pueden sustentarse, pero no se enriquezcan. En ningún momento el Señor mandó a que se enriquezcan. Teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Y trabajen, por favor, trabajen. Trabajen. Y provean a los otros obreros que trabajan con ustedes en sus viajes.
en sus necesidades. Hay obreros que no tienen credencial como tienen ustedes dentro de las congregaciones. Provéanle a esos obreros. Viudas que están trabajando con ustedes. Ancianos que están trabajando con ustedes. Provéanle. Ellos también son obreros dignos de su salario. Dice, todos los judíos que vivan en Moab, entre los amonitas, en Edom y en todos los otros países, se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado un resto en Judá y de que había nombrado gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán. Entonces estos judíos regresaron a la tierra de Judá, de los lugares donde estaban dispersos, y presentaron a Mizpa ante Gedalías. También empezaron a almacenar vino y fruta en abundancia. Se había producido un gran éxodo a estos pueblos paganos por causa de los sacerdotes y sus acciones de corruptela y muerte, idolatría. Cuando se junta con la política, la iglesia y la política no pueden caminar juntos. Y dice, todos los judíos que vivían en Moab, entre los amonitas, en Edom y en los otros países, se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado un resto de Judá y de que había nombrado gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán. Entonces estos judíos regresaron a la tierra de Judá, de los lugares donde fueron dispersos, y se presentaron a Mizpa ante Gedalías. También empezaron a almacenar vino y fruta en abundancia. ¡Qué alegría, qué gozo, amado! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Una abundancia que le pertenece, ¿cierto? Son benditos en el Señor. No es necesario que venga alguien y te diga que Dios te bendiga. No, sos bendito en el Señor. Sos bendito en el Señor. Esta gente era bendita en el Señor. Tenía un destino de bendición. Fíjate la bendición sacerdotal por allá creo que es Números capítulo 6. Para los hebreos, Y dice, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de ejército que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpa y dijeron, ¿No sabés que Bali, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Ahí ya se estaba levantando, del otro bando, estaba levantando las tinieblas ante ese avance, ante esta edificación. Las tinieblas se levantan. No había templo, no había lugar religioso, pero había una tierra en el cual iban a tener que producir ellos, los pobres, ¿cierto? Con mucho gozo y mucha alegría, seguramente, las cosas que antes se le negaba. Y que decía, no, sos pobre vos. No tenés la sabiduría, no tenés la ciencia que tenemos nosotros. Acá estamos nosotros somos la verdad. Esos que se creían que tenían la verdad tuvieron que ir al seminario allá a Babilonia y repensar todo el texto hebreo. Y ahí se volvieron. Ahí dijeron, Dios, ahora sí entendemos tus designios. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, le dijo en secreto a Gedalías en Mizpa, déjame matar a Ismael, hijo de Netanías, sin que nadie se entere de quién lo hizo, ¿por qué vamos a permitir que te maten? Acá hubo un consejo de este Johanán, hijo de Carea, de eliminar a porque este era el que quería atentar contra la vida de Gedalías, que vino a decirte, tenés cuidado, rey,
O te dicen cuando vos te vas de un lugar, tené cuidado que te van a venir las maldiciones, te van a venir esto, te va a venir lo otro, te va a venir aquello. Siempre las tinieblas va a producir el temor, va a querer producir el temor. Pero acordate que el amor echa fuera el temor. Amate, hermano, amate, por favor. Amate vos, levantate. Si eres una persona productiva en otro tiempo, ahora lo tenés que ser de la misma forma y aún mayor. Tenés salud, tenés vida. No te dejes que los pensamientos religiosos te ganen, que las tinieblas te ganen. Pelea por esta vida, pelea por tu familia. Déjame matar a Ismael, hijo de Netanías, sin que nadie se entere, le dijo como consejo, ¿no?, a Gedalías. ¿Por qué vamos a permitir que él te mate? Eso causaría que se disperse el pueblo de Judá, que se ha reunido ahora, y que el resto de Judá sea destruido. Todos esos pobres que habían quedado ahí, con una libertad de producir la tierra, mientras los otros hermanos fueron deportados, hubo un gran éxodo de otros países. De estos países notaron de que ese éxodo, que a ellos le producía cosas buenas, se había ido otra vez a su tierra. Uno de estos reyes se levantaron contra este Gedalías, en el cual había sido puesto por el rey de Babilonia, y quería matarlo. Entonces, sabiamente, acá fíjate lo que dice, déjame matar a Ismael, hijo de Netanías, sin que nadie se entere de quién lo hizo. ¿Por qué vamos a permitir de que él te mate? Eso causaría que se disperse el pueblo de Judá, que se ha reunido ahora, y que el resto de Judá sea destruido. Gedalías, hijo de Ahicam, le dijo a Johanán de Carea, no lo hagas, dice, por lo que dices sobre Ismael, porque lo que dices sobre Ismael no es cierto. Este consejo fue desechado por Gedalías. Y para saber qué fue lo que ocurrió, ¿sí?, en breve vamos a estar leyendo Jeremías 41. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios te dé la fuerza en este tiempo y que Dios te renueve tu vida, ¿sí?